¿Qué tal? En el siguiente video vamos a trabajar sobre una Vento Rocketman Carrera. A este vehículo le vamos a hacer unas pruebas al estator. El vehículo está en buen estado, solo queremos aprovechar y hacer una demostración en este video de cómo podemos probar haciendo pruebas estáticas y dinámicas al estator para saber si está fallando o no, en dado caso que tengan una falla en el vehículo. Aquí nada más es quitar las tapas laterales, quitas el tanque y ya tienes acceso aquí al cableado. De ahí vamos a buscar los cables que vienen de la tapa del engrane delantero y nos vamos y lo seguimos a su conector de 4 puntas. En este caso vienen los dos cables de la bobina de pulso y dos cables que vienen del embobinado del estator. Y vamos a empezar haciendo prueba estática sobre resistencia. Aquí la ponemos a 200 ohms y vamos a probar primero la bobina de pulso. Pueden conectarlo de cualquier lado y nos marca 154 ohms. Este es un parámetro que está en buen estado. Y de ahí vamos a probar el embobinado del estator, que nos da 1.3, 1.2. Normalmente es un rango donde están este tipo de embobinados. De ahí la siguiente prueba va a ser de continuidad entre el embobinado. Ponemos el multímetro en continuidad y tiene que sonar un ruidito. Y ahí nos damos cuenta que están bien. La siguiente prueba que vamos a realizar es checar si está aterrizado. En este caso, una punta al embobinado y una hacia tierra, lo más pegado que esté al estator. No tiene que sonar tu multímetro. Si suena, entonces está aterrizado y no sirve tu estator. Aquí vemos que no nos hace nada, significa que no está aterrizado. La siguiente prueba es como el que te descarta más fácilmente una falla en el estator, que son las pruebas dinámicas. Aquí nos vamos a corriente alterna y vamos a encender el vehículo y vamos a dar unos marchazos y vamos a procurar sacar una lectura del embobinado y de la bobina de pulso. Entonces nos vamos a la bobina de pulso, conectamos. Ahí nada más está un poquito complicado porque no tiene mucho espacio para meter las puntas. Entonces una vez que puedan meter bien ahí el multímetro en las puntas, le vamos a dar unos marchazos, unos cuantos segundos y nos tiene que dar una lectura de voltaje. Aquí nos da 0.1. De ahí nos vamos a las bobinas del estator y nos va a dar un voltaje muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque esto es el que nos genera la corriente para la carga que manda el regulador y que te carga tu batería. Y eso es todo, un video corto de cómo checar tu estator.